Tesalonicenses, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo número 4, versículo número 16, lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Dice así, en el nombre del Señor Jesús: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y el verso 18 dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Gloria al Señor. Quiero invitarles para que oremos a Dios, pidamos a Dios su dirección, su bendición, que esta palabra que hemos leído aquí pueda llegar a un corazón, a nuestra vida, y pueda hacer el efecto que sea necesario. Oremos al Señor. Padre Santo, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí reunidos para honrar y para exaltar tu nombre. Te ruego, Dios del cielo, que tu palabra que ha sido leída pueda hallar cabida en un corazón, en alguien quien escucha, quien nos ve a la distancia. Mi Dios amado, dependemos de ti, esperamos en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gloria al Señor. Vamos entonces a pensar en un tema en esta hora y hablemos del arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia. Creo que por estos días se ha estado hablando acerca de temas escatológicos, de eventos venideros. Vamos a tratar de recordar algunas cosas que es posible que la hemos escuchado estos días, pero que no está de más, ya que la palabra de Dios nos dice que la fe viene por oír esta palabra gloriosa. Y qué bendición tener la oportunidad de poder oírla, poder escucharla. Bendito sea el Señor. A manera de introducción de este tema, el arrebatamiento de la iglesia, vale la pena que consideremos que Dios ha tenido un propósito con la raza humana. Este propósito es que estemos bien, y para ello nos ha mostrado su misericordia, nos ha mostrado su bondad, nos ha expresado su amor, y que por cierto ha sido incomparable, porque Él quiere que estemos bien. Y dada la situación que vivimos en este tiempo, vemos que el rumbo de la sociedad no es el mejor. Lo que se espera, lo que se avecina como consecuencia del libertinaje social, no es lo más agradable. Tanto que eso ha llevado a Dios a tomar una determinación drástica de destruir este mundo. Pero, como dije al comienzo, el propósito de Él es que estemos bien. Y dado a ese propósito y al rumbo que tiene la sociedad hoy, Dios ha tomado también otra decisión. Aparte de destruir este mundo a causa del pecado, ha puesto una puerta de escape con el propósito de que estemos bien. A esa puerta de escape se le ha llamado de algún modo el tiempo de la gracia, representado en el proceder de su obra aquí en la tierra para salvar, para transformar al ser humano. Alabanzas al Señor. Y en ese orden de ideas, sabiendo que ha querido lo mejor para nosotros, mientras hablaba con algunas personas, allá en San Juan, el capítulo número 14, el verso número 1 y verso 2, nos hablan de ese sentimiento, de ese proyecto de Dios, que es especial, que es incondicional y que es lo que Él quiere para nosotros. Y por eso dijo estas palabras, San Juan capítulo 14, versículo 1 y versículo 2. Le dijo: no se turbe vuestro corazón.
dado al rumbo que lleva la sociedad, a lo que estamos viviendo en estos tiempos, al desenfreno social, es posible que pueda haber una preocupación, una turbación, una incertidumbre sobre nuestro futuro aquí en esta tierra. Pero dada esta situación, el Señor dijo estas palabras: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Y continúa diciendo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo les hubiese dicho. Y esta parte es interesante para que reflexionemos en ella. Y luego él dice: voy pues, escuche bien, esta parte es trascendental. Voy pues a preparar lugar. Y si me fuere y preparar ese lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, dice el Señor, para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¡Qué bendición! Alabanzas al nombre de Jesús. Eso, en otras palabras, es el anuncio del arrebatamiento de la iglesia, del pueblo del Señor. Él se fue a preparar el lugar y ese lugar está preparado, donde va a llevar a todos los que creamos y obedezcamos a su palabra. Sea esta una oportunidad especial para que los que hemos creído esta verdad nos preparemos cada día más. Y el que aún no ha creído, qué bueno aprovechar esta oportunidad para entregar nuestra vida a Cristo. A su nombre sea la gloria. Dios tiene un plan especial para nosotros y es esta la oportunidad de aprovechar ese plan, ese proyecto, mediante la obediencia a su palabra. Y por cierto, ese lugar que está preparado, Él nos ha dado unas pistas de cuándo y cómo nos va a llevar a ese lugar. Desde la antigüedad, este fue un proyecto que Él diseñó, y si nos trasladamos un poco al Antiguo Testamento, encontramos por allá en el libro del Génesis, el capítulo 5, el verso 24 más exactamente, cómo la perseverancia, y en esto vamos a hacer énfasis en que para irnos con el Señor es necesario perseverar. Perseverar es ser firme, es ser constante en algo que se ejerce o que se hace. Para nuestro tiempo se requiere la perseverancia, como lo requirió en su momento este hombre. Y el resultado de esa perseverancia, perseverar, eso sí, en Dios, en obedecer a su palabra, en practicar, en vivir la vida cristiana. Alabanzas al Señor. Ese ejemplo nos lo dio este hombre llamado Enoc. Dice la Biblia que en el capítulo 5 de Génesis, verso 24, dice que caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Su nombre sea la gloria. Aquí hay dos aspectos importantes. El primero, caminó. Esa expresión caminó con Dios tiene relación con el vivir en la búsqueda de Dios, en tener en cuenta las cosas de Dios, en la perseverancia de nuestros deberes como cristianos, de nuestros compromisos, pero también en el aprovechamiento de los beneficios que tiene también este plan de salvación. Perseverar en hacer lo bueno, en obedecer a su palabra, en serle fieles a Dios. Aleluya. Este hombre perseveró y nosotros somos llamados a perseverar también. Él dio las luces de cómo va a ser la recogida, el arrebatamiento de su iglesia, porque ya el lugar está preparado. Y él dijo entonces aquí, este texto nos lo muestra, nos da el ejemplo, unas pistas de cómo va a ser eso. Enoc perseveró, caminó con Dios, y luego de perseverar, de mantenerse en Dios, dice que se lo llevó Dios, desapareció, no vio muerte. Aleluya. Ese es de alguna manera un evento profético que se dio
y que tiene relación muy estrecha con lo que va a suceder con nosotros un día. Hemos hablado y sé que esta semana, estos días, estos años, usted ha escuchado muchos temas de eventos escatológicos con detalles profundos. Este quizás no sea allá profundo al respecto de las especificaciones, de los detalles concretos y concisos de las señales y todo ello, pero es el recordar de una gran realidad, un evento que está por suceder y que ya las señales se han cumplido y que el Señor nos ha dado luces de cómo va a ser. Caminó Enoc con Dios, desapareció, se lo llevó Dios. Esto nos da a entender de que Dios lo que promete lo cumple, lo que proyecta lo hace, y Él proyectó llevarse esta iglesia y lo va a cumplir. Yo creo que eso lo creemos y estamos firmes. Alabanzas al nombre del Señor. Otro ejemplo lo encontramos más adelante en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, el verso 11. Un profeta llamado Elías. Dios le ordenó hacer ciertas cosas, él cumplió, perseveró, luchó, batalló por lograr agradar a Dios, hacer lo que le agrada al Señor, cumplir, obedecer a su palabra. Y una vez que ya hubo cumplido eso, dice la Biblia, que Dios le dijo, bueno, te vas conmigo, te voy a llevar, ve al otro lado del Jordán, que allí voy a mandar un carro que te recoja. Aleluya. Dios tiene sus proyectos y Él utiliza los medios para cumplirlo. Él ha proyectado llevarnos y yo creo que Él lo va a cumplir. Bendito sea el Señor. E iba Elías caminando y llevaba a un ayudante allí llamado Eliseo. Y llegó el momento señalado, la hora exacta, y Elías le dice a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, porque ya el Señor va a mandar un carro expreso que me va a llevar. Aleluya. Y dice la Biblia que mientras iban avanzando, Eliseo le dice, yo quiero que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. E iban juntos. Elías le dice, cosa difícil has pedido, pero si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho, mas si no, no. Mientras iban avanzando, dice la Biblia, que de un momento a otro, un carro de fuego, con caballo de fuego, una carroza en ese tiempo, que era la tecnología más avanzada que había hasta el momento, los carros de fuego, y llegó cerca de aquel lugar y arrebató a Elías. Viéndolo Eliseo solamente, dice la Biblia, que subió en un torbellino. Los carros de fuego se movían, iba avanzando ese carro de fuego con todos los caballos que iban jalando sobre un torbellino de fuego que iba en aquel momento. Y subieron al cielo, gloria al Señor, aquellos caballos llevando al varón de Dios. Aleluya. Y quedó Eliseo allí a la expectativa y Dios confirmó su palabra. Esos son señales, esos son indicadores, pues Dios ha dicho lo mismo para con nosotros. Y quienes hemos creído y los que han de creer, qué bueno pensar en esto. Dios ha prometido llevarnos de aquí. Pero para ello se requiere de una condición especial y trascendental. Y Dios la ha comenzado a hacer en muchos de nosotros y la va a hacer también en otros. Si usted lee la primera carta de Juan, el capítulo 3, el versículo número 1 en adelante, allí nos habla de una condición que se adquiere y con una trascendencia que es eterna. Primera carta de Juan, capítulo 3, el versículo número 1 dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Allí está la primera condición especial que recibimos por su amor, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Esa es la primera parte. Somos considerados, constituidos hijos del Señor. ¿Y cómo se da eso? San Juan, el capítulo 1,
el verso 11 y 12 dice así, refiriéndose a ese amor que Dios vino a mostrar inicialmente a un pueblo llamado Israel, pero ellos no le recibieron. Y el texto dice, a lo suyo vino, los suyos no le recibieron. Pero termina diciendo, más a todos los que le recibieron. Podemos incluirnos nosotros también allí. Los que le hemos recibido, dice el texto, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Qué bendición! Una potestad, una facultad de ser hechos sus hijos. Y Él a sus hijos los trata bien. Y quiere que donde Él esté, estemos sus hijos también. ¡Qué bendición esta condición a la que Dios nos ha llevado! Pero volviendo otra vez allá, a primera de Juan, el capítulo 3, donde estamos leyendo el verso 1, nos dice que nos dio potestades para ser llamados hijos de Dios. Por esto dice el verso 1 al final, el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Bendito sea el Señor. Y el verso 2 aparece la segunda posición, el segundo estado, por decir así, al que vamos a llegar. Ahora somos hijos de Dios. Y qué bendición. Un hijo hereda lo que le pertenece a su padre. Bendito sea el Señor. La herencia más grande que usted y yo tenemos, el Señor la tiene en los cielos. Alabanzas a su nombre. Bendito sea el nombre de Jesús y allá nos va a llevar. Ya todo está preparado. Ya somos sus hijos. Algunos han de creer y se convertirán en esos hijos legítimos de Dios. Aleluya. Que nos garantizará entonces la herencia allá en el cielo con todos los santificados. Y viene la otra condición, luego de ser considerados hijos, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, manifestarse, darse a conocer, es aparecer. Cuando Él aparezca, aleluya, seremos, dice, semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Bendito sea el Señor. Esa es la otra condición a la que el Señor nos va a llevar. Es trascendental. Ahora somos sus hijos y nos gozamos, aunque con pruebas, aunque con dificultades, aunque en ocasiones no haya quizás que comer, que vestir, aunque en ocasiones la situación no sea la más amena en el trabajo, donde nos movemos, pero con todo eso hay una esperanza gloriosa. Aquella esperanza que tuvo Lázaro, el mendigo, cuando no tenía que comer, que vestir, comía de lo que le sobraba al rico. Las migajas que caían de la mesa, mientras el rico se daba banquetes y aquí en la tierra gozaba de felicidad, este pobre Lázaro tenía dificultades. Las cosas no salían muy bien económicamente, pero aunque tenía ese vacío económico aquí, esa carencia, pero él aguardaba una esperanza que aguarda esta iglesia también. Aleluya al Señor. Él aguardaba esa esperanza de que un día iba a llegar esa condición trascendental de ser semejantes a Él. Esa es la esperanza, aleluya, que tenemos nosotros también. Y llegó el momento cuando murió, se acabaron las penas, las tristezas aquí, y pasó a otra dimensión, a recibir esa esperanza gloriosa, ese sueño anhelado, bendito su nombre. Y dice la Biblia entonces que fue traspuesto, fue ubicado, fue tomado por unos ángeles que lo llevaron hasta donde estaba Abraham. Aleluya. Ahora somos hijos de Dios, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él aparezca, seremos semejantes a Él. Aleluya. Y el verso 3 dice, todo aquel que tiene esta esperanza se purifica, así como Él es puro. Gloria al Señor. Se purifica a sí mismo. Gloria al Señor. O sea, tenemos esta consigna, esta bendición que nos espera, pero hay que hacer un trabajo aquí en la tierra. Necesitamos cuidarnos, hoy más que nunca. Necesitamos vivir en santidad. Necesitamos vivir en fidelidad a Dios.
en estos tiempos donde se dificulta quizás para muchos de nosotros ir a un templo, congregarnos, pero aún así Dios espera fidelidad. Pues en cualquier momento aparecerá el Rey de Gloria por esta iglesia y nos iremos con él. Aleluya al Señor. Hubo un líder afroamericano que nos da un ejemplo de esa persistencia por lo que queremos. Muy conocido, un afroamericano de Estados Unidos, más exactamente llamado Martin Luther King Jr., porque el papá también tenía su mismo nombre. Él se caracterizó por liderar eventos que tuvieran que ver con los derechos civiles y todo ello, el derecho a la igualdad. Y él en un discurso que se convirtió en un discurso muy famoso, el cual titularon, o él mismo tituló, Yo tengo un sueño. Y él en todo su discurso dijo algunas palabras que hoy, después de muchos años, él fue asesinado por liderar esa defensa de los derechos civiles y todo ello por allá en 1968. Y este hombre dijo, yo tengo un sueño. Mi sueño es que un día estos mis hijos que están pequeños, un día van a estar jugando sin distinción alguna de raza, sin ser estigmatizados por su color de piel, ni mucho menos. Ese es el sueño mío. Un día yo veré o estoy seguro de poder ver a mis hijos jugando con libertad, porque en ese tiempo la esclavitud era muy común. Los de color eran subyugados, eran privados de la libertad. Y el sueño de él era ese, un día poder ser libre o ver sus hijos. Lamentablemente lo asesinaron. Bendito sea el Señor. Pero ese sueño que tuvo este hombre, aparte de otras cosas, entre ellas, por cierto, era cristiano, era religioso, y dentro de ese sueño también, de ese discurso que él dio, él dijo, yo sueño que un día todo valle será aplanado, será enderezado. La humanidad entera o mi nación, muchos se humillarán para poder ver la gloria de Dios. Esas palabras de este hombre, un sueño que lejos estaba para él de verlo, aunque lo tenía como convicción, lo asesinaron y todo, pero ese sueño de este hombre se logró. Fue condecorado, por cierto, en Estados Unidos y logró prácticamente él con otros que también murieron por la misma causa, lograron ese sueño, verlo hecho realidad. Yo estaba pensando, si este hombre por un sueño muy material, muy terrenal, dio hasta su propia vida, lo dio todo, esperando de que un día iba a haber libertad para los esclavos y todo ello, y dio su vida por eso, por ese sueño, por ese anhelo. Cuanto más usted y yo, que nuestro sueño, alabanzas al Señor, es estar con el Rey de Gloria, es adorarlo, es glorificarlo. Cuanto más nuestro sueño entonces, que es viajar con el Señor, debemos hoy más que nunca anhelarlo, esforzarnos por obtenerlo. Si este hombre dio su vida por un sueño más material que espiritual, usted y yo que tenemos un sueño que es muy trascendental, de ser semejantes a él, tenemos la tarea, y para lograrlo, dice Tesalonicenses el capítulo 4, el versículo 1, para lograr ese sueño, una de las cosas que debemos pensar, la encontramos allí. Tesalonicenses capítulo 4, el verso 1 dice, por lo demás, hermanos, os ruego y os exhortamos en el Señor Jesús, dice Pablo, los hermanos en Tesalónica, os exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que habéis aprendido de nosotros, así os conduzcáis en el temor del Señor y abundéis mucho más en ello. Pablo les dio un ejemplo de vida cristiana y les exhorta ahora que lo que les fue enseñado, transmitido, lo practiquen, le dice a los hermanos en Tesalónica, porque tenemos un sueño
Y para poder alcanzar ese sueño, y es que el día que el Señor venga a arrebatar esta iglesia, poder irnos con Él, para poder alcanzarlo, necesitamos conducirnos de la mejor manera. En este tiempo donde el enemigo está utilizando tantas estrategias para cambiar el modo de pensar, Pablo le dice a los hermanos en Corinto: tengo por cierto y me preocupa que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sana sinceridad y forma de adorar al Señor. Hoy en día el enemigo trata de cambiar esos principios con ideas que parecieran buenas pero que no convienen. Pero hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. Tenemos un sueño, iglesia. Amigo, usted que escucha en esta hora, ese sueño de poder estar con el Rey de Gloria. Lucha por ese sueño. Renuncia a lo que no conviene. Apártate de lo que no conviene. Fortalezcamos nuestra fe en el Señor, porque un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Allí mismo en Tesalonicenses, la primera carta, el capítulo 4, el verso número 14, nos dice algo importante, que para poder lograr este sueño necesitamos creerlo, sobre todo en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá también Dios con Jesús a los que durmieron en él. Esto hay que creerlo. Él prometió venir un día en las nubes a llevar esta iglesia. Y si usted y yo creemos eso, eso nos debe mover a guardarnos para Él. Eso nos debe mover a arreglar las cosas con Él cada día, a prepararnos cada día más, porque en cualquier momento el Señor viene por esta iglesia. Aleluya al Señor. El Señor viene a llevarnos, hermanos. El verso 16 lo dice, de este mismo capítulo 4, la primera de los Tesalonicenses: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. A su nombre sea la gloria. Él mismo viene por esta iglesia. Él mismo viene a llevarnos. Oh, bendito sea su nombre. Esperamos su venida ansiosamente. Necesitamos prepararnos cada día, porque el arrebatamiento de esta iglesia está cerca. Aleluya al Señor. El verso 17 dice: luego nosotros, que primero habla de que viene con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios desciende del cielo. Los muertos son resucitados. El verso 17 dice: luego nosotros, los que vivimos, los que en un momento determinado hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quién? Con los muertos que han resucitado. Seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. A su nombre sea la gloria. Y el verso 18 nos dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Debe ser la voz de aliento para nosotros. Un poquito y el que ha de venir vendrá, hermanos. Alabanzas al Señor. Vale la pena esforzarnos un poquito más. Tú que estás allí, que de pronto has pensado en alejarte de las manos del Señor, que de pronto te has ido conformando, porque quizá el problema, la escasez económica, porque quizás la situación sentimental, emocional no es la mejor, y en esas ocasiones uno piensa que ya no vale la pena seguir luchando. Bendito sea el Señor. Qué bueno todavía esforzarnos un poquito más. Qué bueno que esta palabra pueda llenar a alguien de fe en esta hora para seguir creyendo las promesas del Señor. Como le dijera Juan en la primera carta a la iglesia, en el capítulo 2, verso 28, la primera carta de Juan dice: ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste el Señor tengamos confianza, y en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Gracias al Señor por su misericordia. Es el tiempo de seguir confiando en él. Hebreos, el capítulo 11, por allá al final, los versos 32
en adelante nos dice que por la fe, por la seguridad que tuvieron algunos en el Señor, en lo que Él había prometido, dice, algunos conquistaron reinos, se hicieron fuertes en batalla, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de medio de las debilidades. Algunos anduvieron errantes de un lado para el otro. El mundo no era digno de ellos, se merecían algo mejor. Y con todo eso no recibieron lo que se les prometió, porque Dios quería algo más trascendental para ellos, como lo quiere para nosotros también. Alabanzas al Señor. Por eso a ellos no les dio la recompensa en su momento. Sacaron fuerza de debilidades, se hicieron fuertes en batalla, conquistaron reinos, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, hicieron hazañas extraordinarias que merecían un reconocimiento, una recompensa. Y Dios dijo, no, esperen un poquito, porque hay un grupo encurrulado, hay un grupo en Colombia, en el mundo entero, que ha de nacer y luego han de creer en mí y han de luchar también, han de renunciar a lo que no conviene. Y a ese grupo un día lo voy a arrebatar de este mundo de miseria y lo voy a llevar a ese lugar donde también estarán ustedes los que por la fe hicieron esto, y juntos recibirán la recompensa. Alabanzas al Señor. Esa recompensa la tenemos de parte de Dios. Y vale la pena aprovechar en estos últimos tiempos, fortalecernos en fe y seguir creyendo en la promesa de nuestro Dios. A su nombre sea la gloria. Él viene por su iglesia. En un momento cuando los discípulos estaban tristes porque el Señor muere, resucita y lo ven cómo va ascendiendo al cielo. Ellos se quedan tristes y de repente aparecen unos ángeles y le dicen, ¿por qué estáis tristes? No os preocupéis, este mismo que ha sido tomado al cielo, un día vendrá como le habéis visto ir. Eso podrá ser este día, podrá ser este mes, podrá ser este año, qué sé yo. Pero en el momento que Él así lo defina, iglesia del Señor, esa recompensa especial está preparada para nosotros. Que Dios nos ayude a poder seguir confiando, a seguir perseverando, porque nuestra redención está cerca. Que Dios le bendiga a todos en esta hora y que esta palabra pueda llegar, haber llegado a un corazón y pueda haber hecho un impacto especial en la vida de alguien que la ha creído y que la pueda obedecer. Dios le bendiga a todos